Muy bien, bienvenidos a todos a una nueva clase de nuestro curso. Entonces, vamos a continuar con la parte de poder calcular la derivada de un vector. Entonces, en la clase anterior vimos cuál era la manera de transformar, por decirlo así, la derivada respecto del tiempo de un sistema a otro. Entonces ahora queremos utilizar esa formulita para encontrar cuál es la segunda derivada de un vector. Esto lo necesitamos porque recordemos que en la segunda ley de Newton necesitamos la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Y esa es al final de cuentas, o ese es al final de cuentas nuestro objetivo, poder formular la segunda ley de Newton en ambos sistemas de referencia. Entonces, lo que vimos ayer fue precisamente esto, la relación entre la derivada entre el sistema O y el sistema O estrella estaba dada a través de esta igualdad, en forma de operador, digamos. Entonces, en el lado izquierdo está la derivada vista o calculada en el sistema fijo. Y en el lado izquierdo está a qué equivale esta derivada, ¿no? Entonces, la derivada en el sistema fijo es igual a la derivada en el sistema móvil más el término de velocidad angular producto cruz, ¿verdad? Y acá hay que colocar un vector, el vector que queremos derivar. Entonces, cuando nosotros aplicamos este operador a un vector, pues simplemente nos queda de esta manera, ¿no? Ya es la derivada del vector a respecto del tiempo, ¿no? Visto en el sistema fijo, es igual a su derivada en el sistema móvil más el producto cruz de la velocidad angular, ¿verdad? Con el vector a. Entonces, esta formulita es la que nos dice cuál es la relación entre las dos derivadas, la derivada en el sistema fijo, como está en el lado izquierdo, y la derivada en el sistema móvil. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una derivada más. Entonces, a esta igualdad que tenemos acá, en esta línea, lo que vamos a hacer es aplicar el operador derivada de ambos lados. Entonces, lo que hacemos acá es, vamos a copiar esto de nuevo aquí abajo, y en azul está otra vez el operador derivada. Entonces, aplicamos derivada de este lado y derivada de el otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces, no estamos haciendo más que volver a derivar esta igualdad que tenemos escrita en esta segunda ecuación. ¿Qué es lo que nos queda cuando aplicamos esto? Bueno, del lado izquierdo, pues esto es simplemente una segunda derivada en el sistema fijo. Del lado derecho, lo que hacemos es, primero, aplicar la derivada a cada uno de los dos términos que está entre corchetes. Entonces nos queda la derivada del primer término, ¿no? Que es esta parte de acá, más, y aquí para hacerlo diferente puse la derivada en rojo, ¿no? Aplicada sobre el producto cruz del segundo término. Luego lo que hacemos es aplicar este operador. Entonces vamos a quitar el operador d sobre dt y lo vamos a sustituir por el operador que nos da la derivada en el sistema estrellado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto en el primer término, ¿verdad? Quitar este operador implica poner este otro, perdón, este otro sobre la derivada que estamos calculando, más un segundo término, que es velocidad angular, producto cruz, este vector que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De nuevo, estamos quitando este operador que está acá, ¿no? Y escribiéndolo en términos de la suma de estos dos, bueno, la derivada estrellada, ¿verdad? Más omega cruz, ¿verdad? Entonces, este primer término que tenemos en la ecuación de acá arriba se convierte en los dos que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, si lo queremos ver de esta otra manera, ¿no? Quiere decir que en lugar de A, lo que pusimos fue esta derivada estrellada de A respecto del tiempo, ¿no? Entonces, no, primer término, nos quedaría esta, ¿no? La derivada estrellada, más omega cruz, ¿no? El mismo vector
que tenemos acá. Y lo mismo aplicaría ahora para este segundo término, ¿verdad? Entonces, cuando quitamos este operador, entonces este operador equivale a la suma de estos dos. Entonces nos queda el primer término, que sería el operador de derivada en el sistema estrella, ¿no?, más un nuevo producto cruz, ¿no?, de omega cruz con el vector original que estaba ahí en la derivada. Entonces, este paso de acá es el paso crucial en donde sustituimos la derivada tomada en el sistema fijo y la escribimos en términos de la derivada en el sistema móvil más el producto cruz con la velocidad angular. Entonces aquí ya prácticamente tenemos todo lo que necesitamos, solo vamos a simplificar un poco. Entonces vamos a volver a copiar todo esto acá para tener más espacio. Esto es lo que ya hicimos. Y lo que vamos a hacer ahora es pues simplificar un poquito más. El primer término, des en cuenta que es, es la derivada estrellada de la derivada estrellada de A. Entonces eso es segunda derivada estrellada o segunda derivada en el sistema estrellado, ¿verdad? Pero des en cuenta que los dos operadores tienen que ser iguales, ¿no? Es decir, los dos están en el sistema estrellado, así como pusimos este, ¿verdad? Los dos están en el sistema fijo. Entonces acá tenemos la segunda derivada en el sistema estrellado. Luego vamos a tener este término que solo lo volvemos a copiar y acá tenemos que aplicar la derivada a este producto. Entonces recuerden que cuando uno aplica derivadas a vectores, la particularidad de los vectores es que hay distintos tipos de producto, ¿no? Hay un producto cruz, hay un producto punto, incluso hay un producto de vector por escalar. Lo que hay que recordar siempre es que los productos siempre cumplen la regla de la derivación del producto. Entonces acá lo que hay que hacer es derivar este producto como normalmente lo hacemos, ¿no? Entonces la derivada del primer término, producto cruz A, más, ahora el primero sin derivar, por el segundo. Es decir, el orden en este producto cruz es importante, porque recuerden que si cambiamos el orden, cambia el signo del término. Entonces lo que tenemos acá, de nuevo, es la aplicación de la derivada del producto, pero a un producto entre dos vectores, ¿verdad? Y el último término, ese pues simplemente lo volvemos a copiar, ¿verdad? Y nada más le ponemos un paréntesis donde había un corchete. Ahora nos damos cuenta que este segundo término que está, este segundo término que está acá es igual a este otro término que está acá. Entonces básicamente solo los escribimos juntos, ¿verdad? Entonces el primer término solo lo copiamos, sumamos estos dos términos, esto nos crea un factor 2 aquí enfrente. Copiamos acá el último término que teníamos y este término que teníamos acá, pues solo lo ponemos de último ahora, ¿verdad? Perdón, este término de acá, ¿verdad? Ahora lo ponemos de último. Y esta es la fórmula que buscábamos. Entonces, lo que tenemos acá es la segunda derivada del vector A visto en el sistema fijo en términos de las derivadas vistas desde el sistema que rota, el sistema estrellado. Entonces ven que aparecen muchos más. Entonces este es el equivalente a cuando dedujimos la parte de las fuerzas ficticias. Entonces acá hay muchos términos que vamos a analizar uno por uno que representan. Pero básicamente hay términos que dependen, por ejemplo, de la derivada del vector A respecto del tiempo. Si el vector A fuera la posición, este término es la velocidad. Entonces hay un término en la aceleración que depende de la velocidad de la partícula. Luego tenemos este término que depende básicamente del cuadrado de la velocidad angular, por ejemplo. Y está este último término que depende de la derivada de la velocidad angular. Este término, al final de cuentas, en nuestras aplicaciones prácticas, básicamente va a ser siempre cero, siempre que consideremos que esta velocidad omega es constante. Por ejemplo, ese es el caso de que vimos ayer, ¿no? Cuando decíamos, asumamos que el sistema móvil gira alrededor del eje Z
Y entonces en ese caso este omega es constante. Pero si esta velocidad angular fuera mucho más compleja, entonces surge este otro término que está acá. De lo contrario, si omega es constante, este término, este último término, es cero. Y ya que estamos acá, nos damos cuenta de la siguiente relación. Si nosotros queremos sacarle la derivada al vector de velocidad angular, utilizando nuestra formulita, ¿verdad? Es decir, esta fórmula inicial, si en lugar de A nosotros colocamos omega, ¿verdad? Acá nos topamos con una relación interesante, ¿verdad? Porque si nosotros colocamos omega acá en estas derivadas, en este producto cruz resulta que tenemos omega cruz omega. Pero nosotros sabemos que esto pues es siempre cero. Y lo que implica es que para el vector de velocidad angular, la derivada en el sistema fijo es igual a la derivada en el sistema móvil, ¿verdad? Necesariamente porque este término se cancela, ¿sí? Bueno, entonces esa es una particularidad que tiene nuestro vector velocidad angular. Bien, entonces esta fórmula que está acá la vamos a guardar por el momento, vamos a regresar a ella para deducir la segunda ley de Newton. Y lo que vamos a ver ahora, con lo cual vamos a terminar la clase, es las expresiones generales de las derivadas de vectores unitarios. En la clase de ayer nosotros dedujimos que la derivada de los vectores unitarios era el producto cruz, ¿verdad? De la velocidad angular con el mismo vector, es decir, ¿verdad? Esta formulita que está acá, ¿verdad? Esta formulita nosotros la aplicamos a los vectores unitarios, ¿verdad? Y de ahí sacamos cuánto valían sus derivadas. Pero digamos que lo hicimos de una manera un poco ahí no muy formal que digamos, ¿verdad? El argumento es válido, pero es muy interesante tomarse el tiempo de ver que en realidad es la manera más general que tenemos para expresar las derivadas de los vectores unitarios. Entonces nos vamos a tomar el tiempo de entender cómo funciona esto, ¿verdad? Esta parte pues es un poquito minuciosa, pero como les digo, es muy interesante ver cómo funcionan y ya en todo detalle esta deducción. Entonces, de lo que vamos a partir es de esto, ¿sí? La derivada de un vector es un vector, ¿sí? Eso parece así como que muy trivial, pero lo tenemos que tener muy presente. Cuando nosotros tenemos un vector y le tomamos la derivada, el resultado es otro vector. ¿Qué es lo que eso implica? Bueno, lo que implica es esto. Si nosotros venimos y tomamos la derivada del vector x unitario estrella, el resultado es otro vector, es decir, es algo que tiene componentes, que acá de manera conveniente le llamamos A11, A12 y A13. Sus componentes en pues, X unitario, Y unitario y Z unitario, ¿no? En el sistema estrellado. Entonces, esto es lo que significa que la derivada de un vector sea igual a otro vector. Es decir, el resultado es algo que tiene componentes en cada uno de los vectores unitarios. Lo que no sabemos en general es cuánto valen estas componentes. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer acá es encontrar cuánto valen estas componentes, utilizando las propiedades de los vectores unitarios. Lo mismo es válido para la componente en Y. Entonces, si nosotros derivamos Y unitario respecto del tiempo, nos va a dar otro vector con otras componentes, que convenientemente también las llamamos A21, A22 y A23. Misma historia con Z. Nosotros derivamos el vector Z y el resultado es otro vector con otras componentes. Entonces, si se dan cuenta acá, los numeritos A parece que formaran una matriz. Y en realidad no es coincidencia que formen una matriz. Lo que sí es cierto es que no vamos a entrar en detalles de por qué es una matriz, pero hay una razón, hay más de fondo que van a ver por ahí en sus cursos más avanzados. Entonces, por el momento,
basta con decir que nosotros tomamos la derivada de los vectores unitarios y el resultado tiene que ser un vector, ¿verdad? Y estos vectores tienen componentes. Entonces nosotros queremos encontrar cuáles son las componentes de estos vectores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todo lo que sabemos de los vectores unitarios son dos cosas. Uno es que son unitarios, ¿verdad? Es decir, el producto punto de un vector con el mismo nos va a dar 1. Y además son ortogonales entre sí. Es decir que el producto punto de x con el vector y unitario es 0. El producto punto de x con el vector unitario en z es 0, ¿verdad? Entonces el producto punto de dos vectores diferentes tiene que ser 0 porque son ortogonales o perpendiculares, ¿verdad? No digo perpendiculares porque perpendiculares es como que solo en un plano. Ortogonal es un poco más general, ¿no? Es un espacio incluso de n dimensiones. Entonces, si nosotros empezamos con x, nosotros sabemos, bueno, su producto punto es igual a 1. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar la derivada de esta igualdad que tenemos acá. Entonces, si nosotros derivamos, ¿verdad? Pues el lado izquierdo nos queda así, ¿no? La derivada del producto punto, y del lado derecho, pues la derivada de una constante es 0. Entonces acá nos queda o nos toca derivar un producto. Entonces este es otro tipo de producto. Y sabemos que los productos respetan la regla de la derivación, ¿no? La regla de la derivada. Y entonces lo que esto implica es, ¿no? Derivamos el primero por el segundo, más el primer término sin derivar por el segundo término, ¿no? Derivado. Entonces aquí está aplicada la regla del producto. Lo interesante del producto punto es que acá sí podemos cambiar de orden los términos, ¿verdad? Y no se altera el signo de ese término. Entonces lo que nos damos cuenta es que estos dos términos en realidad son iguales. Y lo que esto implica, ¿verdad? Es que tenemos dos veces este término, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces, derivar esta relación nos da esta propiedad que tenemos acá. Y entonces lo que esto implica es que la derivada del vector x, producto punto, x es igual a 0. ¿Qué es lo que esto significa? Pues que la derivada de x es ortogonal a el mismo vector unitario, ¿verdad? Recordemos, ¿no? Si el producto punto entre dos vectores es 0, es porque son ortogonales. Entonces, x unitario es ortogonal a su derivada. ¿Qué es lo que esto implica? Bueno, esto tiene que cumplirse, ¿no? Porque la dedujimos de una propiedad del vector unitario. Entonces, si nosotros tomamos esta primera ecuación que está acá, en donde escribimos la derivada de x en términos de sus componentes y hacemos el producto punto de ambos lados, ¿verdad? Entonces, la primera parte nos queda pues la derivada producto punto con x. Y la segunda parte nos quedaría igual a la suma de estos tres términos, producto punto con x. Y acá aplicamos de nuevo las propiedades de los vectores unitarios. Acá lo que hay que hacer es expander el producto de estos términos, ¿no? Entonces, cuando x entre a ser producto punto con x, ya sabemos, ¿no? Ese producto punto es igual a 1. Pero cuando x entre a ser producto punto con y, como son ortogonales, ese es 0. Y el producto punto con z también es 0. Entonces, de estos tres productos, el único que sobrevive es el de la componente x. Y entonces esto implica, ¿verdad?, que esta expresión la podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Que es otra forma de decir, ¿verdad? Si nosotros queremos la componente x de un vector, lo que hay que hacer es tomar el producto punto con el vector unitario x, y eso nos da la componente a1, 1. Sin embargo, recordemos que esta condición implica que este producto tiene que ser 0. Y entonces eso quiere decir que la componente a1, 1 tiene que ser 0. Y entonces ahí encontramos la primera componente, ¿sí? Entonces vean todo lo que hicimos, en resumidas cuentas. Nosotros dijimos la derivada de x unitario tiene que ser un vector y escribimos este vector con unas componentes a que no sabemos. Luego dijimos
nosotros sabemos que este vector es unitario, ¿verdad? Entonces el producto punto con el mismo es igual a 1. Derivamos esto y decimos el vector unitario tiene que cumplir con esta parte, ¿verdad? Su derivada, producto punto por el mismo, es 0. Entonces, cuando nosotros tomamos el producto punto de esta parte con x, ¿verdad? Resulta que el resultado es simplemente A1, 1. Pero necesitamos que eso sea igual a 0. Entonces, de ahí sale que la componente A1, 1 es igual a 0. Hacemos el mismo procedimiento para y para z y resulta que A22 es igual a 0 y A33 es igual a 0. Y eso es porque los vectores son unitarios, ¿verdad? Y el producto punto de un vector con el mismo es igual a 0. Entonces, conclusión, ¿verdad? Que es que A22 es igual a 0 y A33 es igual a 0. Entonces, básicamente ahí hicimos 0 todos estos numeritos en esta supuesta diagonal que tenemos acá. Entonces nos quedan 3 acá y 3 constantes aquí abajo que hay que encontrar. Bueno, ¿qué utilizamos ahora? Bueno, ahora sabemos que los vectores son ortogonales entre sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esto que sabemos que se tiene que cumplir y de nuevo lo derivamos. Entonces acá es sencillo, ¿no? Nos queda la derivada de un producto. Entonces derivamos el primero, producto punto el segundo, más el primero sin derivar, producto punto la derivada del segundo, ¿no? Esto, en otras palabras, quiere decir, ¿no? Si pasamos el segundo término al lado izquierdo, ¿no? Okay. El término del lado izquierdo, ¿verdad? Es igual al negativo de este otro lado. Y entonces acá nosotros vamos a distinguir qué significan estos productos. Y entonces de nuevo, recordemos, si uno tiene un vector y uno hace el producto punto de ese vector con uno de los vectores unitarios, lo que uno obtiene es la componente en esa dirección. Entonces recordemos, ¿cómo escribimos la derivada de x unitario? Regresamos acá. La derivada de x unitario es esta. Si nosotros hacemos el producto punto de esto con z, pues lo que vamos a obtener es la componente A13, ¿no? Que es su componente en z. Si hacemos el producto de todo esto con y unitario, lo que nosotros obtenemos es la componente en y unitario, que es A12. Y esto es precisamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos la operación de la derivada producto punto z y nos da la componente en z. Pero acá lo que tenemos es derivada del vector z respecto del tiempo, producto punto x. Entonces, veamos cómo escribimos la derivada en el tiempo de z. Entonces, la derivada en el tiempo de z es esto, ¿verdad? Y lo hacemos producto punto con x. Entonces, eso nos da la componente en x, que es A31. Entonces, por eso le pusimos aquí abajo estos numeritos, ¿no? Porque estos productos puntos lo que representan son las componentes, ¿no? De cada uno de los vectores en las direcciones que estamos especificando. Y entonces lo que esto significa es pues una relación adicional entre las componentes. Lo que esto significa es que A13 es igual a menos A31. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento con los otros dos productos que hacen falta, que sería el de x con y el de y con z, llegamos a otro par de condiciones similares. Estas condiciones no nos dicen todavía cuánto valen las componentes, pero nos eliminan 3 de ellas. Y entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría de esta manera, ¿no? Las componentes de la diagonal ya las eliminamos, son 0. Y entonces vemos que, por ejemplo, esta es el negativo de esta, ¿verdad? Que esta es el negativo de esta, ¿verdad? Y que esta que está acá es el negativo de esta que está acá. Muy bien. Entonces, acá ya no podemos eliminar más constantes. Entonces, lo único que queda hacer acá es reconocer que lo que está acá es algo que ya teníamos anteriormente. Y entonces, para esclarecer eso, simplemente le vamos a cambiar de nombre a las constantes.
al A23 le vamos a llamar omega X, a la A31 le llamamos omega Y a la A12 le llamamos omega Z. ¿Por qué? Esto es por pura conveniencia, porque lo que ya tenemos acá es un producto cruz en componentes. Lo único que estamos haciendo es como que escribirlo de una manera que sea más evidente. Entonces, el cambiar de nombre de estas constantes no altera en absolutamente nada lo que ya tenemos acá. Únicamente va a ser un poco más evidente el significado de estos términos. Entonces, si lo escribimos en estos términos, ¿verdad? La primera línea nos queda de esta manera. Aquí nos queda omega Z en Y menos omega Y en Z. Entonces vean que esto es algo así como que parece un producto cruz, ¿verdad? Igual en Y. Acá nos queda menos omega Z en X más omega X en Z. Y el último, ¿no? Omega Y en X menos omega X en Y. Y entonces, precisamente, cada uno de estos términos es un producto cruz. ¿Qué producto cruz? Bueno, en el primer caso es el producto cruz de la velocidad angular con el vector unitario X. Y esto uno lo puede expander, ¿no? O sea, nosotros sabemos cómo tomar un producto cruz, ¿verdad? Y cuando hacemos este producto cruz, pues sus componentes son precisamente esto que está acá. Para Y, similar, estos dos términos es el producto de la velocidad angular con el vector unitario Y. Y en Z, pues lo mismo, ¿no? ¿A qué llegamos con todo esto? Bueno, estas expresiones que están acá son las mismas expresiones que nosotros encontramos en la clase de ayer, por un método que era, digamos, un poquito más sencillo, un poco más intuitivo y menos sofisticado. Pero lo que hicimos acá fue asegurarnos que no hay otra expresión que nos pueda dar las derivadas de los vectores unitarios. Lo interesante de esto, ¿verdad?, es que no importa cómo el sistema estrellado esté rotando alrededor del sistema fijo. Uno siempre puede definir un vector de velocidad angular. Y esto es todo lo que necesitamos para encontrar las derivadas. Este vector puede ser constante, que es el caso más trivial, ¿verdad? En el caso que vimos ayer, mantenemos el eje Z compartido y solo giran los ejes X y Y, por ejemplo. Sin embargo, la rotación puede ser más complicada, ¿no? Z puede girar también en formas totalmente arbitrarias y entonces en cada instante nosotros vamos a tener un vector de velocidad angular y en ese instante las derivadas van a estar dadas por este producto cruz que tenemos acá. Entonces, ese era el resultado interesante, ¿verdad? Que vale la pena tomarse el tiempo de analizar cómo funciona esto, ¿no? Les decía que no es casualidad que las componentes que están acá parezcan que fueran una matriz, ¿verdad? Esto en análisis vectorial, básicamente uno está hablando de unas cantidades que se llaman símbolos de Christoffel, que aparecen, por ejemplo, en relatividad general. Cuando uno estudia las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, uno tiene que calcular derivadas de los vectores de la base y aparecen expresiones como esta, ¿verdad? Entonces, no es que sea muy particular de esto que estamos haciendo, sino que en realidad es un resultado bastante conocido de geometría diferencial, ¿verdad? Entonces, con esto nos quedamos acá y en la siguiente clase pues retomamos nuestra fórmula de la segunda derivada para formular la segunda ley de Newton.